discapacidad y es doctorada en psicología de la Universidad de Salamanca. Y uno dice, pero ¿a qué horas esta mujer hizo todo eso si tiene como 15 años? Es muy joven, es muy, muy entregada como a su profesión y le ha gustado mucho todo lo que es la investigación. Su trayectoria profesional ha sido dirigida a la equiparación de oportunidades en población en situación de vulnerabilidad, especialmente en el sector educativo. Ella trabajó mucho tiempo con la Secretaría de Educación de Medellín, con los oferentes de esa población de allá, del municipio de Medellín. También ha participado en programas y proyectos dirigidos a niños, niñas y jóvenes con altas capacidades y talentos excepcionales. Tiene experiencia en asesoría y orientación en el ámbito clínico y educativo. Su actividad investigadora la ha orientado a la comprensión de las dinámicas psicológicas de personas con discapacidad y sus cuidadores. Esto tiene que ver también mucho, ya no lo veo acá, pero ella trabaja también con neurociencias de la universidad y allá es investigadora. Ha puesto en práctica terapias no farmacológicas para favorecer el bienestar y la calidad de vida en dicha población. Y actualmente es docente universitaria en la Corporación Universitaria Remington y en la Universidad de Antioquia. Entonces, acá los dejo con una super psicóloga, con una super persona, mujer, y vamos a tener más o menos unos 50 minutos de formación y vamos a tener unos 20 minutos de preguntas. Ahí es donde es muy, muy importante que ustedes, mejor dicho, saquen todo lo que tienen, todas esas inquietudes, todas esas a veces preguntas que uno se hace y uno dice, ¿por qué esto? ¿Por qué pasa aquello? Entonces, que estén muy, muy atentos a todas las respuestas que Maritza nos puede regalar. Entonces, ahora sí, te invito, Maritza, para que te presentes, pues ya te muestres quién eres y que te conozcan para que vean que sí tengo la razón. Tienes como 15 años y has estudiado mucho. Abelita, gracias por la presentación. Muchas gracias también por la invitación. Yo empecé con el programa Creciendo Juntos cuando arrancamos con unos cuantos niños y es muy bonito poder volver, aunque sea como conferencista o tallerista, pero siempre volver a este programa tan bonito. Me encanta conocerlos, bienvenidos. Vamos a hacer una presentación. Denme un segundito que tengo acá un sistema operativo nuevo que tengo que aprender a manejar. Yo creo que ahí están viendo todos. Muchas gracias por la invitación, encantada de conocerlos. No sé si de pronto hay alguna de las familias que ya conozca de Creciendo Juntos. Vamos a hacer una parte, digamos, un poco teórica, donde yo les voy a explicar algunos conceptos, un poquito de historia sobre este concepto del apego. Después vamos a hacer un pequeño ejercicio para pasar a pensar sobre nosotros mismos, que es como siempre trabajamos en Colombia de Colores. No nos interesa simplemente dejar las cosas en el concepto. En Colombia de Colores, o por lo menos hace algunos años teníamos un lema, y es que lo que pasa por el cuerpo es lo que queda inscrito, es decir, lo que nosotros interiorizamos es lo que realmente aprendemos. El día de hoy vamos a hablar del sistema de apego, que es uno de los procesos psicológicos más importantes que existen en el ser humano, porque es quizá el proceso que más nos estructura como sujetos, como lo que somos. La forma en que nos relacionamos en el futuro tiene que ver con el apego. Y ustedes notarán que yo no dije el apego, sino que puse el sistema de apego, porque resulta que antes se pensaba que el apego era un vínculo, simplemente un vínculo que el niño establecía con sus papás o con sus figuras significativas, pero ya sabemos que funciona más como un sistema que como solamente un vínculo. Entonces yo les voy a ir explicando todo eso. Vámonos al origen del nacimiento. Cuando un niño nace muy indiferenciado del medio, el niño nace, es pura sensación. Sus capacidades cognitivas todavía no le permiten ni hablar ni procesar cierto tipo de información a nivel complejo. Entonces el niño es muy sensorial. Cuando el niño nace, él no es capaz de regular sus expresiones emocionales. El niño siente frío y grita o llora,
siente calor y grita o llora, siente alguna incomodidad y llora. Pero es esa figura significativa, y vamos a empezar a hablar de figura significativa porque siempre nos hablan de papá y mamá. Pero ya sabemos que lo importante no es que haya un papá y una mamá, sino que haya una figura materna y una figura paterna. ¿Qué quiere decir eso? Que puede no estar la mamá, pero hay quien hace las veces de mamá, una tía, una abuela o incluso un hombre. ¿Cuáles son las funciones de una mamá? Cuidar y proteger. Entonces, mientras haya alguien que haga esas dos cosas, vamos bien. Se necesita que haya una figura paterna, que puede ser incluso una mujer también. ¿Cuál es la figura paterna? La que pone la ley, la que pone la norma. O sea que si tenemos en la vida de un niño personas que protegen, cuidan y ponen normas, vamos bien. Independiente si es el tío, la abuelita, el vecino, un profesor, tenemos personas que ocupan las funciones que el niño necesita para poderse desempeñar bien, para poder desarrollarse psicológicamente. Entonces, cuando esa figura significativa responde correctamente, el niño empieza a regular sus emociones. Eso que al principio para el niño es tan confuso, tan angustiante, que es sentirse indefenso, porque una de las características del bebé humano es la indefensión, a diferencia de, por ejemplo, las crías animales, que ustedes ven que un gatito nace y por allá a los 6 meses ya corre, brinca, caza, un venado a las 2 horas ya está caminando, un bebé no. Un bebé nace más indefenso, más vulnerable. Eso hace que la presencia de un otro sea fundamental, y no solamente para la supervivencia, sino para el desarrollo psicológico. Entonces, ¿qué es el apego? Es un vínculo de tipo afectivo, pero tiene unas características. La primera es que es intenso, es un vínculo sumamente fuerte, es duradero, no necesariamente permanente, pero sí muy duradero. Es singular. ¿Qué quiere decir singular? Que es único. Es un tipo de apego que se establece con unas personas específicas. La teoría dice que entre dos individuos, por medio de sus interacciones recíprocas, entonces sería el hijo o la madre, el hijo y la madre, o el hijo y el padre. Sin embargo, ¿yo por qué señalo aquí dos? Porque resulta que las investigaciones más recientes han mostrado la importancia de un tercero dentro de esa relación. Ahorita les voy a explicar por qué. Es importante que hayan dos, pero resulta que el tercer elemento es fundamental para que este vínculo de apego se desarrolle de mejor manera. ¿Cuál es el objetivo inmediato de este vínculo? La búsqueda y el mantenimiento de la proximidad entre el niño y su cuidador, lo que le proporciona al niño seguridad, consuelo y protección frente a ese estado de vulnerabilidad y de indefensión en la que él nace. El apego tiene varias etapas y se desarrolla de manera diferente en distintas etapas. Es fundamental y se consolida en la primera infancia, o sea, hasta los 5 o los 6 años más o menos, pero entre los 6 meses y los 2 años es la etapa más importante. No quiere decir que los efectos del apego en esa etapa sean permanentes, pero sí son muy estructurantes. Es decir, si yo tuve un problema de apego al año, no quiere decir que quede marcado para toda la vida, pero eso sí me va a dar unas pautas. Yo puedo sanar posteriormente eso, pero si tengo a alguien que me ayude a sanarlo. Si no, eso sí puede dejar huellas permanentes en mí. Entonces, el vínculo, por un lado, físicamente le proporciona al niño seguridad, tranquilidad, contención emocional. Pero si ese vínculo tiene ciertas características, que las que vamos a ver ahora, el niño empieza a interiorizar unas representaciones del mundo. ¿Qué quiere decir representaciones del mundo? La forma en que yo interpreto el mundo. Yo tengo unas gafitas, ¿cierto? Entonces, si estas gafas son amarillas, cuando yo me pongo las gafas, yo veo todo de un color. Si mis gafas son rojas, yo me las pongo y veo el mundo de otro color. Esas representaciones son como unos esquemas mentales que yo interiorizo, que hacen que yo vea el mundo de un color. Si yo crezco en un ambiente maltratante, yo interiorizo la idea de que los demás me pueden hacer daño. Si yo crezco en un ambiente donde me dan cariño, me dan afecto, me dan ternura, yo interiorizo la idea de que yo merezco amor, de que yo merezco ternura y que la puedo dar también. Entonces,
esas representaciones, esas interpretaciones del mundo, no solamente son la forma en que yo veo las cosas, sino que ese es el manual de instrucciones que yo utilizo cuando me comporto con los demás, porque yo me comporto de acuerdo a la idea que tengo de la gente. Si yo pienso que la gente es maltratante, que todo el mundo me va a hacer daño, ¿cómo me voy a comportar con los demás? En cambio, si yo creo que la gente me va a dar amor y que la gente es digna de amor y que yo lo soy, ¿cómo me voy a comportar con los demás? Entonces van viendo la importancia que tiene este vínculo para el ser humano. Este vínculo nos brinda estabilidad y tranquilidad si esa figura de apego, es decir, la figura significativa, tiene dos características. Está disponible y es sensible. Esas dos son fundamentales. Y ahorita vamos a volver a esos dos conceptos de la sensibilidad y la disponibilidad. Pero les voy a contar un poquito de historia para que ustedes entiendan por qué es importante este tema. Resulta que en 1940, 1950, lo que venía a hacer en ese momento, pues la Organización Mundial de la Salud, o fueron las Naciones Unidas, creo, las Naciones Unidas, le pidieron a un investigador que realizara unas investigaciones sobre el desarrollo de los niños. Miren que estamos en 1940, 1950, ya habían pasado 2 guerras mundiales. Y esas guerras dejaron miles de huérfanos. Entonces había unas instituciones que estaban llenas de niños huérfanos y esos niños tenían un altísimo nivel de mortalidad. Se morían muy fácilmente estos niños y la gran mayoría tenían retrasos graves en el desarrollo. Inicialmente se pensaba que ellos habían nacido así. Después se dieron cuenta que ellos empezaron a presentar esos problemas del desarrollo por las condiciones de las instituciones. ¿Cuáles eran las condiciones de las instituciones? Un montón de cunas donde a los niños les cambiaban el pañal, les daban la comida y nada más. Nadie les hablaba, nadie les cargaba, nadie les cantaba canciones, nadie les hacía mimitos, nadie jugaba con ellos y esos niños empezaron a generar unos problemas de comportamiento muy graves. Entonces empezaron a irse hacia atrás y se dieron cuenta que cuando los niños tenían dificultades emocionales, eso estaba asociado a unas dificultades psicológicas y de comportamiento en la edad adulta. Y además se dieron cuenta que había un patrón predecible de comportamiento. Es decir, que niños que habían presentado mucha angustia cuando eran bebés eran adultos con grandes dificultades para adaptarse a la sociedad. El que creó esta teoría inicialmente se llamó Bowlby, pero él se basó en el estudio de la hija de Freud, del mismo Freud, de Dorothy Burlingham, si es que se pronuncia así, yo creo que sí, que ellas trabajaron con niños huérfanos de la guerra, pero hubo 2 investigaciones muy interesantes porque se dieron en animales, pero se dieron cuenta que en el ser humano pasaba algo similar. Resulta que Harry Harlow hizo una investigación muy interesante. Antes se pensaba que el bebé se enlazaba afectivamente a la madre porque la madre le daba el alimento. Entonces se pensaba que al ser la madre la que le daba eso tan importante que era el pecho, era por eso que el niño se vinculaba y quería a la mamá, por simple supervivencia física. Harlow hizo un experimento con monos donde forró de felpa, o sea, como de peluchito, un mono de metal y cogió otro mono de metal y a ese no lo forró, sino que solamente le puso como un teterito, de donde los miquitos iban y podían tomar. Resulta que los miquitos iban y tomaban tetero, pero luego iban donde el miquito de felpa, que era solamente un muñeco metálico, y lo abrazaban y les gustaba la textura suave y se apegaban, era al de felpa, no al que les daba el alimento. Se dieron cuenta entonces que el afecto es una necesidad humana fundamental, porque es una necesidad que es psicológica pero también es física. El bebé necesita el contacto físico, el bebé necesita sentir la suavidad, el olor de su figura significativa, las caricias, todo eso estimula el cerebro de manera positiva. Entonces es una relación muy compleja entre lo psicológico y lo físico, porque es todo como una estructuración sensorial que se hace en torno al niño cuando uno lo acaricia, cuando uno le habla. Toda esa estimulación sensorial relaja al niño y los niños relajados tienen mejores cerebros, porque el estrés va deteriorando el cerebro, la angustia permanente va deteriorando el cerebro. Entonces, el cerebro de un niño se estructura mejor cuando está en un ambiente donde se le brinda mucho calor,
mucha ternura, mucho juego y sobre todo mucho diálogo, que se le habla mucho, así el niño todavía no habla. Ya después de estas investigaciones, Mary Ainsworth, que fue una discípula de Bowlby, ya no se centró tanto como en Bowlby en el niño. Bowlby se centró más como en cuáles eran esas conductas del niño que buscaban el apego en los demás, y Mary se dio cuenta de que había que tener también una contraparte en los papás. Es decir, que el niño podía tener unas conductas de apego, pero si los papás no respondían a esas conductas de apego, el vínculo no se daba de manera óptima. Y esas dos características son las que yo mencioné ahorita, sensibilidad y disponibilidad. ¿Qué quiere decir un papá o una mamá sensibles? Que identifican e interpretan los signos de apego del niño, que entienden lo que el niño quiere decir, que cuando el niño le jala así la ropa, cuando el bebé hace ba, 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 cuando el niño hace así, los papás empiezan, ay, mira, quiere el juguete. A veces incluso ni siquiera importa si el papá le atina o no, lo importante es la intención de responder al niño, que sería la segunda característica, que es la disponibilidad, que es tener disposición para responder oportuna y adecuadamente a esas señales. Porque yo me puedo dar cuenta que mi niño gritó porque tenía calor. Yo entendí eso, o sea que soy sensible. Pero no, pues, tiene calor y yo, déjelo que le quite el calor, es que es muy chillón, déjelo ahí, déjelo que canse de chillar. Entonces tuve sensibilidad, pero no tuve disponibilidad para responder a sus necesidades. Entonces esta sensibilidad y esta disponibilidad deben ser óptimas. Porque si yo estoy 100% disponible, hasta cierto punto es muy positivo cuando el niño no se siente desamparado, porque si yo no respondo a sus necesidades, él se va a sentir desamparado y eso lo va a angustiar muchísimo porque el bebé depende del todo de los papás, pero también se necesitan unos periodos de distancia más adelante cuando el bebé va ganando independencia, empieza a caminar, va necesitando distancia. De manera que si el papá está 100% disponible, entonces el niño está haciendo así y se va a caer y yo ahí mismo lo agarro y lo cargo y ya no lo dejo caminar más porque me asusté, pues porque se me va a caer y se me va a raspar las rodillas. Ahí ya no le permití al niño experimentar una angustia pequeña pero manejable, que cuando el niño va a perder el equilibrio, pero no, entonces él se angustia, pero acto seguido, es como en las películas de terror, es que pasa, uno pega el susto y después se ríe, porque ya vio que no pasó nada. Así es el niño tiene un peligro pequeño, una pequeña angustia, pero cuando ve que no pasa nada, se ríe. Y eso le enseña que él es capaz de superar situaciones. Y esas situaciones son caerse al caminar, rasparse, perder el equilibrio, perder un juguete y recuperarlo, un montón de experiencias que son pequeñas angustias, pero que el niño supera exitosamente, que le enseñan a ser autoeficaz, es decir, que le enseñan a que él es una persona competente y autónoma. Pero si el papá está demasiado ahí, si la mamá está demasiado ahí, le roba al niño o a la niña esa posibilidad de experimentar esa autonomía. Entonces yo les había dicho que el apego era un sistema, porque está compuesto por un lado por las conductas del niño y por otro por los cuidados de los papás. Entonces cuando se juntan las dos cosas, el niño tiene una conducta de apego y el papá responde, se genera ese vínculo tan importante. Y ese vínculo a su vez nos da esas representaciones mentales, es decir, cómo voy a interpretar yo el mundo. Para mí el mundo va a ser amenazante, para mí el mundo va a ser impredecible, o para mí el mundo va a ser un lugar seguro, con unos peligros y unas angustias que de todas maneras yo seré capaz de resolver. Entonces empecemos a hablar del sistema de conductas. Hay unos comportamientos ya muy identificados que el niño empieza a expresar de manera natural, si ha tenido un adulto ahí. Si nunca ha tenido un adulto, el niño puede que haga un amago de conductas, pero después las suprime. Si un niño llora y nadie acude, el niño deja de llorar, que era una de las características que veía Bowlby cuando hizo sus estudios, que esos niños en esas cunas nunca lloraban, ni siquiera pedían comida, y por eso muchos se morían, porque morían de hambre, porque no pedían comida. ¿Por qué no pedían comida? Porque sabían que nadie, o creían que nadie iba a venir a rescatarlos. Entonces, esas conductas están orientadas a mantener la proximidad, como yo les decía ahorita, la comunicación, y a través de esas conductas se genera ese vínculo y luego
se convierten en mediadoras de la relación, es decir, eso se convierte en una especie de repetición, donde el niño señala, el papá interpreta, el papá responde. Si le atinó, el niño emite una conducta, por ejemplo, de alegría. Supongamos que el niño señaló algo, el papá dijo, ay, quiere el juguete, y se lo entrega. El niño se pone contento, entonces el papá dice, le coge el tiro. Ya cada vez que el niño señala, sabe que le tiene que entregar y se vuelve un círculo de comportamientos donde se genera una sincronía entre el papá y la mamá y el niño. Si eso no pasa, se frustra el papá porque nunca sabe qué es lo que pasa y se frustra el niño porque nunca obtiene lo que necesita. Pero yo ahorita vuelvo sobre ese punto. ¿Qué conductas de apego existen? Existen las conductas señalizadoras que tienen como meta iniciar una interacción. Ejemplos, el balbuceo, el llanto o el seguimiento visual, cuando el niño se queda mirando al papá para arriba y para abajo, a la mamá para arriba y para abajo. Hay otras conductas de apego que son aversivas, que buscan distanciar al otro, alejarlo, terminar la interacción. Por ejemplo, el llanto, la agresión, el rechazo. Y ustedes dirán, pero tan charro, si es apego, si es un vínculo, ¿cómo así que aversivo? Porque el niño necesita distancia. El niño marca el ritmo de la interacción inicialmente. Si lo están, y el niño ya está cansado, y empieza, ya no quiere más. ¿Cierto? Él se deja un ratico, pero ya después no quiere. Es la forma en la que se comunica y va marcando como las líneas de interacción que él prefiere y las que no prefiere. Las conductas de apego activas buscan mantener la proximidad. Estas señalizadoras es para iniciar la interacción y esta es para mantener cerca al otro, porque la cercanía le da confianza, le da seguridad. Entonces, por ejemplo, agarrarse al otro, abrazarlo, o cuando ya puede caminar, aproximarse o el gateo. Todas estas conductas van dirigidas a la figura de apego. Y ahora, por parte del sistema de cuidados, que es lo que les corresponde a ustedes como papás y mamás, se ha identificado que, si bien es cierto que el papá y la mamá deben ser sensibles y disponibles, el sistema de cuidados, ¿no ven cuando paso las diapositivas? Ay, santa facha. Espérenme, entonces yo vuelvo a compartir. Gracias por avisar, Santiago, que si no me dices, no me doy cuenta. Esperen, yo vuelvo a... Voy a entonces devolver un poquito, no para devolver la explicación, pero sí como para que vean las gráficas, porque sí es muy bueno. Hay unas gráficas que facilitan mucho como la comprensión. Entonces vámonos por acá. Me dicen si ahí sí las ven, por favor. Yo creo que ahí sí las están viendo, ¿cierto? Sí. Entonces teníamos esas dos características que eran la sensibilidad y la disponibilidad. Hablamos de ese encuentro entre las conductas del niño y las conductas de los padres, que son conductas de cuidado, que forman ese sistema de apego. Y aquí teníamos esta gráfica de las conductas de apego que tienen los niños: señalizar, terminar la interacción y buscarla para mantenerla. En el sistema de cuidados resulta que debe haber unas características específicas que permitan que ese sistema funcione de la manera más óptima posible. ¿Cuáles son esas características? Estas tres que hay acá: sincronía afectiva, multifuncionalidad y desformalización. La sincronía afectiva es cuando yo, como les decía ahorita, me sincronizo con el niño y ya entiendo esos patrones. Esta es una parte que frustra mucho a las familias y es muy importante poder entender esa sincronía en qué consiste. ¿Por qué? Porque las mamás, sobre todo porque tenemos un discurso cultural donde nos dicen que hay un instinto materno, entonces muchas mamás creen que cuando el bebé nace, como que algo les va a hacer clic
y automáticamente van a entender al bebé. Entonces, si el bebé hace, ay, tiene hambre, se hace, ay, tiene frío, se hace, ay, tiene hambre. Y después resulta que no, que el niño berrea igual para todo. Entonces la mamá dice, ay, tendrá hambre, entonces le va a dar el tetero o el pecho y el niño no recibe, ay, tendrá frío, y lo abriga y el bebé llora más, ay, no, antes tenía como calor, entonces le quita la ropita y el bebé se pone peor. Y empieza, Dios mío, entonces llama a la mamá, si tiene pues a la mamá, ay, vení, ¿qué hago? O llama a la amiga, vení, este muchachito no se calma con nada y se angustia la mamá. ¿Por qué? Porque es que esa sincronía afectiva no es mágica. Esa sincronía afectiva se logra cuando yo conozco al bebé, cuando interactúo con él, cuando lo trato, cuando lo miro. Me empiezo a dar cuenta, eso se construye, la sincronía afectiva se construye, no nace con el bebé, no nace con la mamá. Una mamá no nace cuando da luz a su bebé, sino que es una construcción. Entonces esto angustia muchísimo, muchísimo a los papás, y sobre todo cuando son primerizos y muchas mamás empiezan a sentirse fracasadas o mal, porque mi mamá sí entendía lo que nosotros decíamos o lo que sentíamos y yo no, yo por qué no siento como eso, yo por qué no entiendo a mi bebé. Eso no pasa nada. Dependiendo de los recursos que cada mamá tenga, y aquí hablo de mamá porque es muy común en las mamás, los papás pues no es tanto, los papás son más relajados y ese es el elemento del tercero que yo les decía que se necesitan 3 en la relación. Si la mamá en su vida cotidiana es una persona serena, cuando no logra calmar al bebé, la mamá se puede reír y decir, vea, pues como me nació vea, va a ser de temperamento difícil, y se ríe y le sigue buscando y le busca por acá y le busca por allá, y si no sabe entonces se inventa otra cosa y se ríe y le dice al bebé, ¿qué le pasa, pez? Dígame, pez, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Yo no lo entiendo, y se lo toma así relajado. Pero si es una mamá ansiosa y entonces carga al bebé y lo zarandea con ansiedad y se pone ansiosa, le transmite esa ansiedad al niño y se incrementa la conducta de llanto y se vuelve un círculo vicioso de ansiedad, donde ambos se transmiten ansiedad mutuamente. Entonces, esta sincronía es difícil de conseguir, no es instantánea y requiere de unos recursos por parte de los padres para que den tiempo, den plazo para que esa sincronía afectiva se dé. Hay unos periodos de acción-pausa que yo les decía, ver en la expresión facial del niño o la conducta del niño, hay unos tiempos de espera, el niño también se va sincronizando a eso. El niño al principio llora y quiere inmediatamente que le entreguen lo que necesita, pero llega un punto en el que se da cuenta que hay unos tiempos de espera y el niño al mismo tiempo se sincroniza con los papás. Otra característica de este sistema de cuidados es que debe ser multifuncional. ¿Qué quiere decir eso? Que sirva a muchos propósitos, que no solamente sea para cambiar pañales, que no solamente sea para protegerlo o para cuidarlo, sino que sea para comunicar, para disfrutar, para jugar, para simplemente tener una expresión afectiva. Cuando le cantamos al niño sin ton ni son, cuando le hacemos caritas sin ton ni son, que eso hace parte ya de esta otra también, que es la desformalización. Esto sobre todo se ve muy afectado cuando los niños tienen problemas de salud o discapacidades o algo así, porque resulta, bueno, y hoy en día en general tendemos a perder la multifuncionalidad y la desformalización, y eso es muy grave. ¿Cómo vamos perdiendo la desformalización? Y es que nos hemos leído 20.000 libros de cómo ser buenos papás. Me suscribí a la revista Ser Padres Hoy y me lo leo. Entonces dicen, háblale a tu hijo así a Santo. Yo me siento, me organizo y digo, bueno, que estoy en el campo visual del bebé, tengo que ponerme a 30 centímetros del bebé y empiezo como si la relación con mi bebé fuera un manual. Hice mucho y hago de todo y entonces lo meto aquí, lo meto allá y se vuelve una relación formal, estructurada y mecanizada. La relación debe ser estructurada pero no mecánica. Debe ser estructurada en el sentido en que debe haber unos ritmos, es decir, si mi bebé llora, yo acudo, así sea que me demore un ratico, pero que yo sepa que hay ese ritmo. Ahorita les voy a hablar de eso, pues como el impacto que tiene sobre el bebé ese ritmo a veces que se pierde, pero es una relación informal, espontánea con mi bebé. Y estamos perdiendo las relaciones espontáneas porque estamos saturados de información que nos dice cómo tenemos que actuar. Entonces, a mí, por ejemplo, la otra vez, por ejemplo, me decía una mamá,
es que yo no le hablo a mi bebé así, porque es que yo no lo quiero infantilizar, porque entonces le daño el desarrollo del lenguaje. Yo le decía, pero ¿tú dónde sacaste eso? No, que yo leí, que no sé qué. Yo le dije, mira, cuando uno le habla al bebé, primero es porque uno tiene como esa reacción espontánea normal, o sea, a uno un bebé le dan ganas de cogerle y decir, ay, pero entonces me dan ganas de hacerle así, ay, pero no le voy a hacer así, porque yo leí que yo no sé qué, que yo no sé cuántas. Resulta que es que nosotros incluso biológicamente estamos dotados para responder de esa manera a los bebés. Y sepan que a los bebés les encanta que les hablen así. A los bebés les encanta que no les haga morisquetas, que les hable agudo. Ya pues se puso de moda que a los bebés hay que hablarles con seriedad. Y hay que hablarles así, muy seriamente, con mucho decoro, que porque si no, crecen hablando mimado. Eso no es del todo cierto. O sea, eso sucede, pues, pero si le hablas mimado al hijo después de los 5 años. Si el niño tiene 10 años y todavía le está hablando así, pues no. Pero a los bebés se fascinan las notas agudas y a los bebés les fascinan las caras exageradas, las caricaturas. Ahorita hablamos de eso, María Paulina, miren, anoten todas las dudas, porque cuando uno da estas charlas, a veces los papás se van más preocupados, como, ay, entonces, ¿cómo es pues? Pregúntenme todo eso ahorita y verán, yo les voy aclarando cuándo sí, cuándo no. Pero ¿qué pasa? A los bebés les encantan las morisquetas, por eso les fascinan las caricaturas, por eso les fascinan los payasos, porque son gestos exagerados. Porque el cerebro y la sensualidad del niño vienen dotadas biológicamente para responder a eso. Los niños vienen dotados para responder a los tonos agudos, por ejemplo. Entonces, por eso les gusta cuando uno les habla así agudo. Y con respecto a ese tercero que hace falta en la relación, resulta que las investigaciones han mostrado, y de hecho ustedes lo verán por ahí en los memes, hay unos memes muy graciosos que no alcancé a ponerlo aquí en la diapositiva, que dice el bebé con la mamá. Entonces una así toda bonita, pues una imagen del bebé tierno y la mamá toda dulce, el bebé con el papá haciéndole así al bebé, poniéndole a hacer cosas charras, levantándolo, zarandeándolo. Pues resulta que las investigaciones muestran que el bebé necesita esas dos interacciones. O sea, que la presencia de un hombre o de alguien que haga las veces de hombre, que haga esos juegos, por ejemplo, cuando el bebé lo levantan y lo bajan, que el bebé siente como ese sustico. Ojo, no es la zarandeada pues que lo vamos a matar, sino que como cuando uno juega, por ejemplo, con ellos sobre las rodillas y el niño siente como que se va a caer, pero como que no. Esos pequeños momentos son esas angustias de las que yo les hablaba ahorita, y las experimentan más con hombres que son más brusquitos para jugar que con las mujeres. Y se han dado cuenta que es supremamente importante tener ambas formas de interacción, porque eso le abre al niño el abanico de posibilidades de interacción con el otro. Es decir, el niño aprende que hay distintas maneras de interactuar con los demás, que hay distintas maneras de tener vínculos con el otro porque hay distintas personalidades. Espérenme un segundo que hay un vecino que me está haciendo señas. Bueno, mil disculpas, ustedes saben que en esto de la telepresencialidad se le pasa a uno el gato por acá, allá había un vecino que necesitaba decirme algo. Bueno, ahorita volvemos como sobre estos aspectos. Entonces, digamos que el apego nos permite regular el afecto. Y esa forma en que nosotros le vamos enseñando cosas a los niños hace que el niño interiorice las herramientas de afrontamiento de la angustia, porque de eso se trata el apego. Es un vínculo que le permite al niño poder interiorizar que él es capaz de manejar la ansiedad, el estrés y la angustia del día a día. Pero entonces resulta que no hay una única forma de apegarse. Hasta ahora se han identificado 4 maneras de apegarse. Vamos a hacer un test que nos permita identificar en cada uno de ustedes cuál es el tipo de apego que tienen ustedes. Porque el apego yo lo estructuro en la infancia, pero si yo no he hecho un proceso, por ejemplo, un proceso terapéutico o algo así, entonces ese apego dura toda la vida. Y entonces yo me consigo a mi pareja basada en ese apego que yo establecí cuando niña. Entonces vamos a identificar, ustedes van a tomar ahí papel y lápiz, pero ojo,
Esto no es un diagnóstico. No tienen que mostrar las respuestas a la pareja. Guárdenselas para ustedes para que puedan ser completamente sinceros. Cada uno va a hacerlo individualmente. Y ahorita yo les digo cómo interpretamos los resultados. Y es muy importante esto para que ustedes luego entiendan por qué se relacionan de esa forma con sus hijos. Y les voy a explicar los tipos de apego que hay. Entonces, van a encontrar unas frases. Ustedes van a escoger estas respuestas. Si están muy de acuerdo con muy en desacuerdo con la frase, le ponen 1. Y si están muy de acuerdo, le ponen 5. Y está toda esta gama. Entonces, en desacuerdo, 2. Ni acuerdo ni desacuerdo, o sea, una como neutro, ni fu ni fa, 3. 4 de acuerdo y 5 muy de acuerdo. Cuando ustedes piensen pero es que como que ninguna, escojan la que más se aproxime. O sea, de esta escalita, la que más se aproxime a ustedes. Entonces vamos a empezar con esta. Estas son afirmaciones y la idea es que ustedes respondan con total sinceridad. Dice, entre mis recuerdos infantiles es muy común encontrar amenazas de separación, de traslado a otro lugar o ruptura de lazos familiares. Es decir, cuando yo me acuerdo de mi infancia, recuerdo que a mí me daba mucho miedo que mis papás se divorciaran, que a toda hora era como que nos cambiábamos de barrio, que me cambiaban de escuela, que yo mantenía como siempre como un miedito porque siempre había como una amenaza en que íbamos a cambiar de entorno o que iban a romper las relaciones familiares. Entonces, 1, totalmente en desacuerdo, o sea, para nada. 2, de acuerdo. 3, ni de acuerdo ni en desacuerdo. 4, de acuerdo y 5, muy de acuerdo. La siguiente, mis padres eran incapaces de tener autoridad cuando era necesario. Escojan de 1 a 5. ¿Qué tanto se aplica esa afirmación a ustedes? En caso de necesidad, estoy seguro de que puedo contar con mis seres queridos para encontrar consuelo. También de 1 a 5. Otra, desearía que mis hijos fueran más autónomos de lo que yo lo he sido. Muy de acuerdo, nada de acuerdo. En la vida de familia, el respeto a los padres es muy importante. Cuando yo era niño, sabía que siempre encontraría consuelo en mis seres queridos. Me dicen si voy muy rápido o muy despacio. Yo creo pues que no puede ir resolviendo ahí. Pone 1, 2, 3, 4, 5. Las relaciones con mis seres queridos durante mi niñez me parecen en general positivas. Esta. Detesto el sentimiento de depender de los demás. ¿Qué tan cierto es eso para mí? Detesto el sentimiento de depender de los demás. Solo cuento conmigo para resolver mis problemas. Cuando yo era niño, a menudo mis seres queridos se mostraban incapaces e irritables. Mis seres queridos siempre me han dado lo mejor de sí mismos. No puedo concentrarme en otra cosa sabiendo que alguno de mis seres queridos tiene problemas. Cuando se nos enferma la mamá, cuando se nos enferma el hijo, cuando se nos enferma la esposa, el hermano y no somos capaces de pensar en nada más. Cuando yo era niño, encontré suficiente cariño en mis seres queridos como para no tener que buscarlo en otra parte. Otra, siempre estoy preocupado por la pena, o sea, por el dolor que puedo causar a mis seres queridos si los dejo. Si yo, por ejemplo, voy a dejar a mi hijo o a mi hija con otra persona y yo me angustio pensando que le estoy hiriendo mucho. Cuando era niño tenían una actitud de dejarme hacer, o sea, que me dejaban hacer lo que quisiera. Cuando era pequeñito, yo hacía, mejor dicho, lo que quisiera porque nadie me ponía normas.
De adolescente, nadie de mi entorno entendía del todo mis preocupaciones, aunque yo creo que todos los adolescentes pensábamos eso, que nadie nos entendía. Cuando yo era niño teníamos mucha dificultad para tomar decisiones en familia. ¿Qué tanto esa frase me describe a mí? Tengo la sensación de que nunca superaría la muerte de uno de mis seres queridos. Cuando pensamos en que se nos va a morir alguien, porque todos a veces pensamos, yo qué haría donde se muriera fulanito, fulanita, ¿qué pensamos? ¿Que somos capaces o no de superar esa muerte? Los niños deben sentir que existe una autoridad respetada en la familia. ¿Yo qué tan de acuerdo estoy con esa afirmación? Mis padres no se han dado cuenta que un hijo cuando crece tiene necesidad de tener su vida propia. De pronto cuando nosotros somos ya adultos, pero sentimos que nuestros papás todavía se meten mucho con nosotros. Siento confianza en mis seres queridos. Mis padres me han dado demasiada libertad para hacer todo lo que yo quería. Cuando yo era niño, tuve que enfrentarme a la violencia de uno de mis seres queridos. Violencia en cualquiera de sus formas, si yo sentí que me violentaron psicológicamente o físicamente. A partir de mi experiencia de niño, he comprendido que nunca somos suficientemente buenos para los papás. Y de pronto yo crecí pensando que por más que yo me esforzaba, mis papás siempre me decían, muy bien, pero, muy bonito, pero, o, pues que no te quedó lindo el dibujo. O sí, por el contrario, sentí que yo era suficiente para mis papás. Cuando era niño, se preocuparon tanto por mi salud y mi seguridad que yo me sentía aprisionada. Cuando me alejo de mis seres queridos, no me siento bien conmigo mismo. Yo me angustio cuando me separo de mis hijos. Me angustio cuando me separo de mi esposo o de mi esposa. Mis padres no podían evitar controlarlo todo, mi apariencia, mis resultados escolares e incluso mis amigos. Cuando era niño, había peleas insoportables en mi casa. Es importante que el niño aprenda a obedecer. Cuando yo era niño, mis seres queridos me hacían sentir que les gustaba compartir tiempo conmigo. La idea de una separación momentánea con uno de mis seres queridos me deja una sensación de inquietud. A menudo me siento preocupado sin razón por la salud de mis seres queridos. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger la pregunta 3, la 6, la 7, la 11, la 13, la 20 y la 30. Vamos a señalarlas. Y vamos a sumar lo que sacamos ahí. Que en la 3 yo puse 2, y en esta puse 5, entonces 2 más 5, 7. Vamos a sumar. Perdón, ¿nos puedes repetir por favor los números? La 3, sí. Disculpa. La 3, la 6, la 7, 11, 13, 21 y 30. Sumamos los puntajes y luego lo dividimos por 7, porque eran 7 preguntas. Esas preguntas nos indagaban por qué tan seguros nos sentíamos nosotros en nuestro entorno cuando éramos niños. Si sentíamos que nuestras figuras significativas presentaban esas dos características que yo les hablaba de la disponibilidad y la sensibilidad. Las personas que sacan altos puntajes en estas preguntas suelen ser personas que tienen apego seguro, que es el apego, digamos, ideal. No es tan común como quisiéramos, pero es el ideal. Ahora vamos a mirar el de preocupación familiar. Vamos a sumar la 12, la 14,
la 18, la 26, la 31 y la 32. Lo sumamos y aquí lo dividimos por 6, porque son solo 6 preguntas. Ahorita vamos a ir mirando cuál nos salió más alta. Las personas que tienen alta esta dimensión que es de preocupación familiar suelen tener un tipo de apego que se llama inseguro ansioso, o también se le conoce como resistente ambivalente, y ahorita les voy a explicar eso qué significa. Ahora vamos a sumar la 4, la 20, la 25 y la 27. Les repito, 4, 20, 25 y 27. Y esta la dividimos por 4, porque son solo 4 preguntas. En esta dimensión también estamos evaluando si nuestro apego es inseguro ansioso. Las personas que tienen alto esto, quiere decir que sienten que sus padres interfirieron demasiado con su crianza. Aquí es donde yo les digo que se necesitan como esos espacios también donde el papá y la mamá tienen que estar ausentes para que el niño se ponga a prueba a sí mismo y ponga a prueba su propia autonomía. Esto es muy común en entornos sobreprotectores. Entonces el niño va desarrollando un tipo de apego que es considerado inseguro, porque un papá que está demasiado presente no le permite al niño sentirse autónomo. Ahora vamos a sumar la 8, la 9, la 16 y la 24. Y lo dividimos por 4. Ahí vamos viendo cuál nos está quedando como más altica, ¿cierto? De alguna de estas, algunos puntajes más altos, otros más bajitos. Me dicen si voy muy rápido. Un poquito, sí. Sí, bueno, pero díganme, es que como yo no les veo la cara y no sé si van rápido, si van despacio, me dicen que yo freno. Sí, ¿Dónde van? sí, vamos rápido. ¿Dónde van? Yo me devuelvo. Yo les amplío acá para que vayan mirando qué preguntas tienen que ir sumando. Sin embargo, discúlpame, Maritza. La idea es que les vamos a reenviar la grabación para que la puedan nuevamente estudiar. ¿Sí? Estamos grabando la conferencia. Listo, gracias, Mabelita. Y vamos a hacer hasta acá, hasta suficiente autosuficiencia y rencor, porque estas dos son complementarias, pero con estas hasta acá tenemos suficiente. Entonces la 8, la 9, la 16 y la 24 la sumamos y la dividimos por 4. Entonces, cuando ustedes tengan esas ya sumaditas con el promedio, lo que hicimos al dividir era sacar un promedio, ¿cuál de estas les dio más alta y cuál les dio más bajita? Si les dio muy alta la de seguridad y disponibilidad, muy bien, porque tienen apego seguro. Si después se van a ver la grabación y van a querer volver a hacer el test con más calma y suman estas 3, por ejemplo, las personas con apego seguro son personas que valoran la autoridad, no el autoritarismo, pero sí son personas que comprenden que las normas y los límites son importantes en el hogar. Si sacaron muy altas los índices de interferencia de los papás y esas preguntas que que aludían como a perder al otro, como que a mí me angustia perder el otro, que a mí de repente me coge como una cosa y que donde se muera mi mamá, qué horror, donde se me mueran los hijos, qué horror, donde se me muera mi esposo, qué horror, o mi esposa, suelen ser personas con apegos inseguros ansiosos. Sí, hay estas, por ejemplo, de rencor hacia los padres, como recordar con mucho dolor la situación del pasado, como es que mis papás como que no me cuidaban lo suficiente, como que no estaban para mí, son apegos inseguros evitativos. Y este de traumatismo infantil, bueno, este no lo hicimos, este es que yo espero que ninguno de ustedes tenga este apego, porque es uno de los apegos más preocupantes que hay. Es decir,
es preferible cualquiera de estos a un apego desorganizado, porque este traumatismo infantil son niños que estuvieron expuestos constantemente a situaciones muy estresantes y se sintieron muy desamparados. Yo les voy a explicar qué es toda esa vaina de apego ansioso, que evitativo, que no sé qué. Vean. Resulta que cuando el niño empieza a relacionarse con los papás y él siente que lo rechazan constantemente, el niño empieza a sentirse muy ansioso, porque el niño necesita que los demás lo quieran, pero solo obtiene rechazo. Entonces el niño, como mecanismo de defensa, empieza a evitar y a rechazar a las figuras de afecto. Este tipo de apegos genera desconfianza y genera en el niño autosuficiencia. Entonces son niños que uno les va a ayudar y ya no se dejan ni siquiera ayudar, incluso aunque sean cosas que sí necesitan ayuda, ya no quieren ayuda. Pero ojo, no es lo mismo que la autonomía, como decirle al papá que lo deje solo, yo quiero aprender, no. Es como un desconectarse de la figura de apego porque ya no espero nada del otro. Ya sé que este me falló, entonces yo ya no espero nada del otro. Entonces más bien, como mecanismo de defensa, yo ya no te necesito. Eso en el niño se manifiesta como evitar y rechazar a las figuras parentales y en los adultos genera problemas de intimidad. Esas son las parejas que se comportan con el otro muy evitativos, personas que son muy frías emocionalmente con sus parejas, personas que no quieren buscar el apoyo de su pareja, que no la buscan para nada, que no te necesito. Distancia afectiva total. ¿Cuál es el apego resistente ambivalente? Es cuando también se genera desconfianza, pero a diferencia del evitativo que tiene claro que no quiere al otro, que no le interesa, que yo me valgo solito, el ambivalente, ambivalencia quiere te quiero y te odio. Entonces es como que el niño se angustia cuando la mamá se va. Entonces el niño llora y llora y llora y llora cuando la mamá se va. Y apenas la mamá vuelve, que uno esperaría que el bebé vaya, la abrace y le coja picos, entonces el bebé, en vez de abrazarle y cogerle picos, ¡tac!, le pega una cachetada, o le pega una palmada, o la muerte. Eso es un resistente ambivalente. Se angustia cuando el otro se va, pero cuando vuelve no le demuestra afecto, sino que lo agrede. Eso hace que los niños sean desconfiados y se angustien por la separación, pero que no se reconforten cuando el otro vuelve. En los adultos, ¿qué hace? Eso genera adultos muy reacios a las relaciones muy cercanas, muy íntimas. Son personas hostiles cuando sienten que se está generando mucha cercanía afectiva, se empiezan a poner hostiles y empiezan a rechazar al otro, a ponerle distancia. Entonces es como que buscan desesperadamente el contacto con el otro, pero apenas lo obtienen, empiezan a ponerse hostiles y a querer distanciar al otro. El apego desorganizado, que es el más difícil de todos y es el que más afecta a la salud mental, es confusión. ¿Y por qué aparece confusión doble? Porque es la confusión de los papás y la del hijo. O sea, es un sistema que está completamente confundido, que no saben qué pasa ni por aquí ni por allá. Entonces, ¿qué pasa? El niño tiene una mezcla de comportamientos, entonces los papás no saben qué hacer. El niño a veces los abraza, a veces les pega, a veces llora, a veces no, a veces pide, a veces busca él solo las cosas, pero eso es generado también por la respuesta a los papás, porque los papás han sido así también. Entonces estas personas tienen muchas distorsiones en las relaciones con los demás porque no saben qué pueden brindar al otro y tampoco saben qué pueden esperar del otro. Entonces es una persona que puede ser totalmente o te acosa, se pega a ti y después se pierde y se desaparece y un día te agrede y otro día te quiere. O sea, son personas que no tienen un patrón de comportamiento fijo y sufren muchísimo y son parejas muy difíciles. Y el seguro, que es el ideal, es cuando se da todo eso que he venido hablando, esa sintonía, esa disponibilidad, esa sensibilidad. No es un vínculo perfecto, no estamos hablando de vínculos perfectos, pero sí más o menos sincronizados. Estos niños son los que juegan, uno lo nota, cuando el niño juega a alejarse y a acercarse al papá o a la mamá. El niño se va y se asoma a ver si el papá o la mamá todavía están por ahí, se ríe y se va gateando más lejos y vuelve y se asoma y se ríe y está feliz porque él está entendiendo con ese juego
O con los juegos de escondite, cuando el niño se esconde para que uno los busque y quieren que uno se esconda para que ellos lo busquen a uno, ellos están comprobando a través del juego que el otro desaparece, o sea, que el otro se pierde de mi vista, pero eso no quiere decir que desaparezca de mi vida, que el otro se ausenta pero vuelve. Entonces el niño aprende a manejar esa angustia porque sabe que el otro al desaparecer, por ejemplo yo cierro los ojos o mi mamá se va o la dejo de ver porque se fue para la cocina, yo ya no me angustio porque sé que ahí está. Y eso hace que el niño interiorice la seguridad en la figura del afecto. Que cuando yo me voy para lejos, sé que puedo llamar a mi mamá y mi mamá está ahí. Que cuando mi novio me decía por la noche un sábado a las 12 de la noche, bueno, ya me voy para mi casa, y le decía, listo, chao, que te vaya bien. Y yo me quedaba tranquila. Porque yo sé que el otro se va, pero vuelve. O que se va, pero ahí está. Aunque se demore en volver, ahí está. Pero esos que eran, me llamas cuando llegues, pero me llamas, llámame para yo saber que llegaste bien. Y si en 20 minutos no había llamado, ya está, ¿dónde estás? ¿Qué te pasó? Me tenés aquí angustiada, yo aquí pensando que te había pasado algo, que te habías accidentado, que te había... ¿Cierto? Eso es una ansiedad de separación. Una persona segura no siente eso, no está todo el tiempo con miedo de perder al otro. Cuando aquí esta esquemita nos muestra muy claramente cuando el estilo parental es de determinada manera que genera en el niño. Entonces, por ejemplo, cuando el estilo de los papás es de responder consistentemente a las necesidades del niño, el niño va desarrollando un apego seguro, porque el niño sabe con qué contar. Y aquí es muy interesante esto, y es que a veces ni siquiera, esa consistencia ni siquiera tiene que ser amabilidad. El niño puede ser que el papá sea un cascarrabias mala clase y que el niño le pida algo al papá, ¡ah, tenga! Pero el niño sabe que ese es su papá y que él responde así. Que cuando el niño le pide algo, el papá le dice, tenga. Pero el niño espera eso de su papá. Y otro día ni siquiera le responde. Ahí es donde se vuelve... por ejemplo, responsivo inconsistente, o si es maltratador, se vuelve atemorizador. Es decir, lo importante es que sea consistente la respuesta, que el niño sabe que ese es mi papá, que esa es mi mamá, pero siempre obtiene lo mismo. Pero si es no responsivo, es decir, que el niño le pide y le pide y le pide y le pide y le pide, el papá nunca da, pero eso es consistente, entonces el niño se vuelve evitativo, porque sabe de plano que no puede contar con el otro, pero lo tiene claro, lo tiene clarísimo. Pero si es no responsivo inconsistente, es decir, que a veces responde sí, a veces no, entonces el niño ahí es donde se vuelve ambivalente, porque es como que me da, pero no me da. Entonces por eso cuando viene yo se las cobro y le pego, por esas veces que no me dio nada. Y el atemorizador, como les decía ahorita, es cuando es el más desorganizado de todos, como que el niño no sabe en qué ambiente está, se siente vulnerable, se siente maltratado, es la negligencia, o cuando el otro enteramente no está, pero disponible para nada, o cuando está disponible es intensamente agresivo, es decir, el otro no está, pero cuando está me maltrata de manera muy intensa, entonces se vuelve un apego desorganizado. Las investigaciones muestran que las personas con mejores niveles de apego tienen más inteligencia emocional porque tienden a reevaluar positivamente las experiencias, porque han tenido el apoyo constante y estable de personas en su vida que les han ayudado a reinterpretar la realidad, a sentirse hábiles y a quererse a sí mismos. Entonces son personas, por ejemplo, que no caen fácilmente, aunque puede suceder, pero no caen tan fácil en relaciones maltratantes. Porque es que si yo crecí en un ambiente de amor donde yo merecía cariño, afecto y respeto, pues yo me consigo a uno que me maltrate y gana suerte. Pero si yo crecí en un ambiente donde a mí me maltratan y esa representación interna de las que yo le hablaba ahorita, si yo crecí viendo a mis papás agarrados las mechas, yo crezco pensando que así son las relaciones de pareja, que así se tratan los matrimonios. Entonces cuando yo me caso con uno que me trata así, yo, normal, pues así son los matrimonios. Entonces, por eso es tan importante esto del apego, porque nos genera un patrón de conducta frente a la adversidad y nos ayuda a regular nuestras emociones. Y creo que ya, porque es que
voy como un poco así porque como que me siento que se nos va a acabar el tiempo y no me van a alcanzar a hacer preguntas. Esto es básicamente lo que les quería contar. Es un tema largo y yo sé que genera muchas inquietudes, pero entonces aprovechen este momentico para lo que no hayan entendido, las inquietudes que les haya generado, me puedan preguntar. Muchísimas gracias por su atención y quedo ya disponible.